Hola a todos, y bienvenidos a una historia que no nace de la imaginación, sino de la más cruda realidad que muchos se niegan a ver. Esta es la historia de Diana, una mujer que lo perdió todo en un instante: su esposo, su hogar, su dignidad, y aún así, tuvo que encontrar la fuerza para seguir viviendo. Escucharla requiere sensibilidad. Siéntela, abrázala, porque podría estar ocurriendo muy cerca de nosotros, quizá a alguien que conoces, o quizá a alguien que calla su dolor en silencio. El esposo de Diana era un policía federal de caminos, un oficial intachable. Vivían felices, disfrutando de su amor en pareja, y ella estaba embarazada. Su vientre era un símbolo de vida, pero ese día, la muerte llegó antes que la esperanza. Era una tarde tranquila. El cielo estaba apagado, como si advirtiera lo que estaba por suceder. Ella estaba en casa, preparando comida, cuando escuchó disparos. 1, luego 2, después una ráfaga completa. El sonido era tan fuerte que el corazón se le paralizó. Salió corriendo pensando que los disparos eran afuera, en la calle. Pero cuando abrió la puerta, su realidad se quebró. Ahí estaba su esposo, tendido en el suelo, ensangrentado, la mirada perdida. Ella gritó, quiso correr hacia él, pero antes de que pudiera hacerlo, la policía llegó y la detuvo como sospechosa. El mundo se le vino encima, la prensa, los vecinos, los murmullos, todos señalándola, juzgándola, crucificándola sin pruebas. Fue interrogada, incomprendida, tratada como culpable, pero tras las investigaciones, se determinó su inocencia. No tuvo nada que ver. Era una víctima más, una mujer que perdió el amor de su vida y fue criminalizada por ello. Cuando la liberaron, ella regresó a lo único que creía seguro, su hogar. No imaginaba que lo peor estaba por comenzar. El día del entierro amaneció gris, como si el cielo mismo estuviera de luto. Ella caminaba lentamente detrás del ataúd, con una mano sobre el vientre y la otra cubriendo su corazón. No lloraba en voz alta, porque había un llanto mucho más profundo, silencioso, que ahoga desde dentro sin necesidad de emitir sonido. Mientras el ataúd descendía a la tierra, ella susurró: «Prometo que este hijo sabrá quién fue su padre. No dejaré que lo olvide». Pero el destino cruel e indiferente ya tenía otros planes. Después del entierro, acompañada por algunos familiares, regresó a su casa, aquel lugar que construyó con su esposo, aquel lugar donde habían reído, planeado su futuro, hablado de nombres para su bebé. Sacó las llaves con manos temblorosas. Introdujo la primera llave en la cerradura. No giró. Pensó que se había equivocado. Probó con otra. Probó con la puerta trasera. Tampoco. El corazón comenzó a latir con más fuerza. Un sudor frío cubrió su frente. Miró las ventanas. Tenían nuevas cerraduras. Miró la cochera. Había un vehículo que no era el suyo. En ese instante lo entendió. La habían despojado de su propio hogar. La casa ya no le pertenecía. El testamento, las escrituras, los bienes, todo había cambiado de manos mientras ella estaba detenida y enfrentando el duelo de su vida. Golpeó la puerta, gritó. Nadie abrió. Se quedó de pie, bajo el sol que quemaba sin misericordia, mirando su casa, su hogar, su vida entera, convertida en propiedad ajena. Y ahí, con el vientre abultado y el corazón roto, comprendió que la muerte de su esposo no fue el final, sino el inicio de su peor batalla. Ella no podía creer lo que estaba viviendo. Apenas unas horas después de enterrar a su esposo ya no tenía hogar. Lo que habían construido juntos con años de esfuerzo, sueños y sacrificios, fue arrebatado en cuestión de días. Al principio pensó que se trataba de algún error, tal vez un malentendido, pero pronto la realidad se reveló de forma cruel. Su familia política, la familia de su esposo, había movido todo en su contra. Aprovecharon su detención, su vulnerabilidad y su embarazo para declarar que ella no era apta para heredar ni administrar bienes,
y en secreto firmaron documentos, manipularon testamentos y la dejaron fuera de todo derecho. Ella acudió a las autoridades exigiendo justicia, pero se encontró con una respuesta fría, deshumanizada. El documento es válido. Si tiene reclamos, deberá iniciar un proceso legal. Un proceso legal, sin dinero, sin abogado, sin casa, sin esposo, y con un hijo a punto de nacer. La traición no solo fue legal, fue familiar. Personas que alguna vez la abrazaron, que comían en su mesa, que la llamaban hija o cuñada, fueron las mismas que la dejaron en la calle sin remordimiento alguno. Y no solo era un despojo material, también fue un intento por arrancarle la identidad. Le decían que su hijo no tendría derecho a nada, que ella no había sido una verdadera esposa, que lo que su esposo dejó no le correspondía. Fue entonces cuando lo entendió. Su esposo no había muerto por azar. Su esposo fue silenciado porque representaba un obstáculo para otros intereses, porque había dinero de por medio, propiedades, tierra, poder. Y ella solo era un estorbo más que había que eliminar del camino. Con el vientre ya a punto de dar vida y el corazón al borde de colapsar por el dolor, ella tuvo que aceptar una realidad cruel. No tenía casa, no tenía bienes, no tenía apoyo familiar. Solo tenía su voluntad de sobrevivir y a su hijo por nacer. Tuvo que pedir refugio en la casa de su amiga, durmiendo en un pequeño sillón. Muchos la juzgaban, otros la señalaban como culpable de su propia desgracia. Pero ella sabía la verdad y se aferraba a ella como se aferra un náufrago a una tabla en medio del océano. Pasaban los días y el dolor del duelo se mezclaba con el miedo del parto. ¿Cómo traer a un hijo al mundo en medio de tanta injusticia? Una noche el dolor comenzó, no un dolor emocional, sino el dolor de dar vida. Fue llevada al hospital público. Mientras empujaba entre lágrimas, no solo luchaba por traer a su hijo, luchaba porque ese hijo no naciera sintiéndose derrotado. Y entonces, en medio del sufrimiento, sucedió algo poderoso. Mientras sostenía a su bebé por primera vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo en voz baja: «Hijito, tú no naces en la derrota. Tú eres la prueba viviente de que, aunque el mundo nos quiera destruir, la vida sigue abriéndose camino. Yo no tengo nada material, pero te tengo a ti. Y contigo volveré a levantar todo lo que nos arrebataron». Su dolor se transformó en una fuerza nueva, una fuerza de madre. Con su hijo en brazos, ella ya no era la misma. El dolor se había convertido en determinación, la injusticia en motivo para luchar, el despojo en combustible para encender una llama que nadie podría apagar. Comenzó a tocar puertas, fue a derechos humanos, buscó abogados que creyeran en su caso, se reunía con organizaciones civiles que ayudaban a mujeres víctimas de desplazamiento patrimonial por parte de sus propias familias. Muchos la ignoraron, otros se burlaron, diciéndole que era imposible recuperar lo perdido. Pero hubo una persona, un abogado con ética, que escuchó su historia y le dijo: «Esta batalla será larga, pero no estás sola. Tu verdad tiene fuerza, tu hijo tiene derechos, vamos a luchar». Y así comenzó un proceso judicial, lento, cansado. Ella enfrentó humillaciones, amenazas, incluso intentos de intimidación para que abandonara el caso, pero no lo hizo. La justicia aún está en proceso. La ley, lenta como un reloj viejo, sigue girando. Pero hoy, esa mujer no camina derrotada. Camina firme, con la frente en alto, con un hijo que crece sabiendo que su madre no se rindió, aunque lo perdió todo. Hay historias que nos estremecen, no porque sean trágicas, sino porque podrían ser la historia de cualquiera. Esta no es una historia de dolor, es una historia de resistencia. Nos muestra que la verdadera derrota no ocurre cuando nos quitan todo, ocurre cuando dejamos de luchar, y esta mujer jamás dejó de luchar. Esta historia está basada en hechos reales. Fue contada con respeto,
como testimonio vivo de una realidad que muchas mujeres enfrentan en silencio. Que su verdad no quede enterrada, que su voz se escuche. Si conoces a alguien que haya vivido algo similar, déjalo en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias. Gracias por escuchar y por compartir este espacio con nosotros. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.